Faraón Love Shady es un personaje que se ha vuelto muy importante en el Perú, ya que está trascendiendo a nivel mundial poco a poco. Y déjame decirle que él es una persona que empezó desde abajo. Empezó haciéndose famoso en un grupo de Facebook, imitando a Tapir 590. En un principio él quiso ser como Tapir 590, y tengo pruebas de eso, de lo que estoy hablando. Son destapes que quizás nadie lo sabe, o pocos lo saben, porque sí, es cierto, pocos lo saben. Pero cuando él empezó con sus casi menos de 1000 seguidores en redes sociales, en Facebook, con una página de Facebook que no era precisamente Faraón Love Shady, sino era el nombre de él y de su hermano, si no me equivoco. Pero así, imitando a Tapir, queriendo ser como Tapir 590, empezó con un ídolo que era Tapir 590. Pero ¿qué creen? A medida que empezó a agarrar gente, que empezó a aprender a captarla a las personas, decidió crear su propio personaje llamado Faraón Love Shady. Al principio muchos se burlaban de él, claro, porque era un provinciano con rasgos de provinciano prácticamente, y la gente aquí en el Perú es muy... aún existe el racismo, quieran o no quieran aceptarlo. Bueno, la gente se burlaba de él y lo seguía prácticamente porque era un personaje de risa, un personaje como que ja, este personaje da risa, ¿no? Y así empezaron a seguirlo, así como lo siguieron a Tapir también. Pero Faraón Love Shady empezó a facturar haciendo promociones a negocios. Su primer promoción a un negocio fue una empresa de zapatillas, de compra y venta de zapatillas, porque hay videos en el cual él promociona su primer negocio desde su cama, creo, diciendo: sigan esta página, Richard Alexander Shoes Import, si no me equivoco. Bueno, Faraón Love Shady, ahí es en el momento cuando empezó a facturar 70 soles, si no me equivoco, porque hay pruebas de todo ello. Y con esos 70 soles lo que hizo Faraón Love Shady es irse a comer y transmitir en vivo cómo come, haciendo alardes del dinero que supuestamente que había ganado, obviamente. Así como lo hizo Tapir en su momento, hablaba con la boca llena comiendo, haciendo sus transmisiones en vivo. Lo mismo hizo Faraón Love Shady, pero Faraón Love Shady fue una persona más inteligente, porque él no se quedó ahí como Tapir. Faraón Love Shady empezó a hacer transmisiones en vivo comiendo, pero poco a poco empezó a seguir haciendo las transmisiones. ¿Y qué pasó? Motivo de la vida se le presentó otra empresa para promocionar, y así sucesivamente. Pero él lo que se enganchó fue en la música. De seguro allá en Arequipa encontró personas que hacían música o que hacían diseños de sonido y le animaron, ¿no?, para que haga la música. O no sé, esto sí no tengo prueba de nada, pero Faraón Love Shady empezó de esa manera. Empezó también, su fama se le debe agradecer a Andy Insane. Andy Insane fue el primer youtuber que lo promocionó, que lo dio fama en el ámbito. Y gracias a Andy Insane, y gracias a él mismo también, es el que surgió y darse topes con cantantes internacionales y muy famosos. Si quieres que te siga hablando de la historia de Faraón Love Shady, la verdadera historia de Faraón Love Shady, no te olvides seguir esta página, Anonymous Lima, que te puedo hablar con muchas más pruebas y con pruebas exactas la historia de Faraón Love Shady y cómo se inició.
No te olvides darle like a esta página. Que el Dios y el diablo les acompañe.